Vamos a modelar el siguiente objeto que se nos propone para resolver las vistas automáticas del mismo y armar la lámina. El enunciado de este ejercicio viene dado por las vistas de la pieza que vamos a construir, además de una axonometría donde nos da idea de la forma del objeto. Podemos ver que tenemos una base de 10 por 15 en donde vamos a tener un elemento paralelo al plano vertical y un segmento paralelo al de perfil. Y acá vemos este segmento que tiene 17, que es un segmento horizontal que está formando 5 grados, ¿sí? Con esa vertical que se está indicando, con esa línea que se está indicando, lo que hace que este plano, ¿sí?, sea un proyectante. Ese plano lo podemos ver que corresponde a esta figura y a esta figura en las vistas. Entonces, después tenemos elementos que llegan a su máxima altura de 20 unidades y elementos más bajos de 15, ¿sí? Pudiendo entender esta, que es este elemento, que es este, ¿sí?, como un segmento horizontal, la conjunción de estos dos techos. Vamos a ver cómo lo modelamos. Primero vamos a abrir el preelaborado que nos da el ejercicio, donde vamos a tener en un espacio de presentación el formato A3 que vamos a utilizar con una tabla preelaborada para la identificación de segmentos, imágenes representativas para completar la lámina, y sobre este espacio modelo es que vamos a resolver la pieza. Entonces, en primer lugar, podemos ver entonces la forma de esta base, que no es lo mismo su resolución a partir del CAD que lo que nosotros podríamos hacer en una axonometría teniendo que resolver la vista de este objeto. ¿Está bien? Entonces, para empezar, yo voy a dibujar porque entiendo que esa forma, volvemos al enunciado, si yo describo la forma de la base, puedo después generar este poliedro que lo va a contener y después ver la manera de trabajar el techo. Entonces, voy a dibujar en una capa, voy a crear dos capas, una para las líneas auxiliares y otra para el modelo. Voy a empezar a trabajar entonces en esta capa auxiliar. Y voy a dibujar la forma. A partir de una línea, de forma directa, voy a ingresar los valores 15 y 10. Ahora, este otro lado sabemos que está inclinado. Entonces me puedo valer de la opción de la entrada dinámica, donde le voy a indicar primero el módulo, en este caso de 17, y con la tecla Tab voy a pasar a indicar el ángulo. En este caso sería 85 grados. Voy de nuevo, comando línea. Vamos a definir el primer punto como este. Y ahora sí, 17, Tab menor y 85. Tenemos que acordarnos que AutoCAD considera, voy a cerrar acá entonces con el último punto, ¿sí? AutoCAD considera positivo a los ángulos que van desde las X hasta la Y, con 0 en la X, ¿sí? Por eso yo tuve que indicar 85 grados. Teniendo esta forma, ¿sí?, habiendo podido dibujar el segmento de los 17 a los 5 grados, entonces lo que tuve que hacer es unir este punto con el primero en donde habíamos iniciado. De esta forma tengo dibujada la planta, ¿sí? Y acordándonos de trabajar con la opción presionar tirar, que es este botón de acá, y posicionándonos dentro de la figura, vemos cómo hace el contorno, cómo lo selecciona, me está diciendo que lo reconoce. Si yo toco un elemento, lo que va a hacer es extruir, generar una región a partir de ese elemento. Ahora, si yo selecciono desde esa superficie de la base,
Entonces, cuando lo extruyo, sí me va a generar un volumen. Fundamental, ya que el comando vista base trabaja sobre volúmenes. Le vamos a dar la altura máxima de 20 unidades, ¿sí?, como la altura máxima del ejercicio. Bien, vamos a trabajarlo un poquito, lo giramos para interpretar. ¿Está bien? Lo tengo al revés. Voy a poner maximetría, fácil. Bien. Ahora, vamos a ver el detalle del techo. Habíamos visto al principio, ¿sí?, que este elemento va de una altura sobre el frente de 15 unidades, ¿sí? Y lo mismo pasa en la parte de atrás, también acá, las mismas 15 unidades. Entonces, si nosotros pudiéramos, voy a volver a trabajar un poco con las capas, voy a pasar la capa auxiliar en color amarillo y voy a trabajar el sólido entonces en la capa correspondiente, lo ponemos en modelo. Y voy a poner bien. Entonces voy a dibujar un elemento de 15 unidades, tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante. ¿Sí? Entonces, uniendo estos elementos, me parece que me equivoqué, lo voy a verificar. No, acá tenemos que dibujar 15, la altura del objeto. Ahora sí, y lo vamos a cruzar con este último elemento. Si no me lo selecciona, referencia objeto. Bien, esa sería la posición de la arista que me da lugar a los techos. Los voy a dibujar para que los podamos identificar. Y vamos a ver dos formas distintas de resolución. Por un lado, yo voy a dibujar de a uno estas figuras a partir de la polilínea 3D. Primer punto, segundo punto, tercer punto y la opción de cerrar para que sea una polilínea cerrada. Y voy a repetir el procedimiento con la otra parte. Cerrar. Entonces tengo dos polilíneas cerradas. ¿Para qué me interesan? Yo lo que voy a hacer ahora es extruir ambas polilíneas, ¿sí? Cuando trabajamos extrusión se hace perpendicular a la cara. Ahora, si yo tomo la opción de dirección, le puedo decir que lo quiero extruir hacia arriba. ¿Y para qué hice esto? Si yo tomo el comando diferencia y al objeto rojo, Enter, le quito los dos amarillos, Enter, estoy en posibilidades de obtener la cubierta como necesitábamos. Voy a cambiar el estilo visual para poder verlo, ¿sí? Voy a trabajar ahora con otra forma de resolución. ¿Sí? Esta forma, se trabaja de la siguiente manera. Voy a cambiar el color para diferenciar las soluciones. Voy a hacer de nuevo una polilínea, pero fíjense la forma que le doy ahora. Y esta polilínea la voy a generar una superficie haciéndole extruir de nuevo con la opción de dirección, pero ahora voy a ir desde este punto hasta este punto. Lo que yo obtengo es extruir la polilínea que dibujé recién en color magenta en la dirección de la arista de ese diedro, ¿sí? Y entonces ahora me genera una superficie. Y trabajando con el comando cortar, si yo selecciono el objeto a cortar, Enter, y ahora como opciones de corte trabajo justamente con una superficie, que sería la magenta, voy a poder dividir el objeto en dos. Presiono Enter y ahí se dividió el objeto, pudiendo borrar la parte superior.
cambiamos la forma de visualizar y vemos la resolución del ejercicio. Cualquiera de los dos modos, ¿sí?, es correcto para la construcción. Vamos a seguir con el modo alámbrico para ver lo siguiente. Vemos que en la parte de atrás está presentando como una galería pasante que tiene al inicio y al final dos secciones distintas. Lo que se me ocurre a mí trabajar, ¿sí?, está a 13, de la parte de atrás, vemos que de acá a acá hay 13. Entonces lo que se me ocurre a mí, y una altura de 5, bien. Lo que se me ocurre a mí, de nuevo, con líneas auxiliares, marcar esos 13 hacia atrás, ¿sí? Y ahora lo que podemos hacer es, sobre ese plano de perfil, o sea, sobre una vista lateral, por eso veo que el plano XY está sobre la vista lateral, dibujar un rectángulo. Voy a dibujarlo con polilínea. Entonces voy a decirle que la altura sea de 5 y fíjense qué largo le doy, mucho. De nuevo 5 y lo cierro. Ahora voy a extruir esta polilínea para que se me forme un volumen. Fíjense para qué lo hago. Como la sección de adelante, que es esta partecita, y la de atrás son distintas, entonces le voy a sacar un volumen grande que empiece a los 13 como dice el enunciado. Vamos a ver qué queda cuando resolvemos esto. ¿Sí? ¿Lo pueden notar? Como esta parte es más grande que la parte de atrás. Una vez que tengo el objeto modelado, vamos a revisar las vistas. Voy a poner la vista superior, verificar que coincida con el enunciado, una vista frontal, y en el caso de que sea correcto paso a armar la presentación. ¿Sí? Vamos a trabajar con vista base, desde el modelo, y vamos a completar la vista frontal del ejercicio, ¿sí? Enter, superior, lateral, axonometría, salgo en diagonal, ¿sí? Podemos ver entonces en la parte de las capas, las dos capas que se crearon de forma automática y las vamos a editar. Color magenta para los elementos no visibles y color rojo para los elementos visibles. Bien, completamos, diseñamos la lámina, lo ponemos como nos parezca conveniente, ¿sí? Y quedará por último identificar distintos segmentos de distinto tipo, ¿sí? Sobre la axonometría y sobre las